intercambiamos experiencias. Nosotros tenemos un protocolo que se llama por fuerza motriz. Bueno, la salud, como ya sabemos, es una interrelación, un intercambio permanente entre los individuos y su medio, y evidentemente es un proceso, lo bueno y lo malo, que se representa por diferentes manifestaciones y la interrelación de nosotros solos o de muchos con lo que nos rodea, incluido dentro de ese ambiente con los aspectos sociales de la vida. Entonces, la salud está condicionada a sentirse bien, sí, lógico, porque sabemos que no complementa toda la verdad, al mismo tiempo nos permite evaluar muchos aspectos, sobre todo la salud mental y social, que es lo que qué condición requiere un individuo para mantener este estatus del físico, de la mente y de la actividad social. Esto es un repaso para lo que ustedes han visto desde el primer año, como un elemento de evolución histórica. Al mismo tiempo sabemos que es un derecho humano y que, bueno, depende de condiciones. La LOM hablaba del ambiente, el estilo de vida, la biología humana y la organización sanitaria. Año 74, entendiendo que, además de entender estos cuatro factores, como vamos a ver, se hizo un análisis de quién tenía mayor peso en la muerte y mortalidad, y teniendo en cuenta eso, cómo el hombre respondía a ese problema, a mantener la salud. Visto de una manera más gráfica, tenemos este sistema de conjuntos en los cuales hay intersecciones del máximo bienestar, en el cual está involucrado nuestra naturaleza, nuestra ADN, la forma en la que vivimos, el sistema médico que nos asiste, nos da soporte y un medio que rodea a todos. Entonces, la NOM, que decía, obviamente es, dependemos de cómo fuimos diseñados, nuestro poder genético, nuestro ADN. Al mismo tiempo, a partir de ese ADN, nuestra respuesta y comportamiento individual. Como así también entender la biología humana por el grado de desarrollo que yo tengo. No es lo mismo ser niño, ser adulto joven o ser adulto mayor, por eso habla de envejecimiento. Y la constitución está basada en la carga genética y la expresión fenotípica, ¿no? Hay personas que son así, hay personas que son como yo, hay personas altas, bajas, que tienen diferentes capacidades, y que esto hace que para algunas conductas o respuestas hacia lo que es alguna enfermedad se manifiesten diferentes. El estilo de vida, este quizá es el menos, este sí o sí es el menos controlable, porque los genes son lo que son, y una vez que se manifestaron, solo pueden ser modulados, pero no modificados. Los genes son lo que son y no van a cambiar. Pero sí lo que se puede hacer es regular la actividad de uno. Eso es lo que se podría hacer, ¿no es cierto? Con respecto a la forma en la que vivimos, el factor más importante para la muerte y mortalidad de las personas, el efecto de cómo desarrollamos nuestra vida, o sea, qué comemos, qué sustancias nos metemos, cómo respondemos ante el estrés, si somos o nos movemos mucho o poco, cómo dormimos, cómo me relaciono con el medio. Como verán, hay muchos elementos que conforman el estilo de vida. Entonces, yo podría controlar, supóngase que tengo 10, 5, pero los otros 5 no, están desordenados. O controlo 9 y 1 no, o controlo 2, o controlo 8 y 2 no. Esto quiere decir que este factor es el más complejo de tratar, es controlable porque cada elemento es controlable, a diferencia de la biología humana, que lo biológico está y está como está, no se va a modificar, por eso se tiene que controlar. Pero el más complejo es porque acá solamente tengo una variable, el ADN, pero acá tengo tantas cosas que evaluar
que cuando uno interpreta o administra o indica un diagnóstico y un tratamiento, y por ahí no funciona, ¿cómo es? Y por ahí algún elemento que forma parte del estilo de vida no contribuye a la recuperación o al mantenimiento de la salud. Por eso es más complejo. Obviamente tenemos medio ambiente, que nosotros nos vamos a mover en esta materia, que conjuntamente con el estilo de vida se lleva más del 60% de la carga de la enfermedad, de motivos, la enfermedad, morbilidad y de la mortalidad. Finalmente, un pequeño espacio para la organización y respuesta organizada del sistema de salud. Y esto conlleva no solo a la organización, cómo se va a trabajar, sino también a que tenga los recursos humanos necesarios y especializados, los recursos tecnológicos y infraestructura para hacerlo, y el billete, o sea, recurso económico para mantenerlo. Este es el que menos impacto tiene de los cuatro mencionados. Ya no lo decía hace muchos años, hace unos 25, 50 años, que lo viene hablando. Como les mencionaba, Danone hizo un análisis de modo de mortalidad y uno de inversión en salud o de porcentaje de gasto, para lo que era su país, que era Canadá. Pero esto se puede trasladar a cualquier país de manera similar. Fíjense, para estos cuatro elementos que determinan el estatus de salud o enfermedad, sobre todo para la salud, fíjense lo que dice el estilo de vida y lo que dice el medio ambiente con respecto a la biología humana y el sistema de atención. Entonces, el 70% se le atribuye de los factores más influyentes para enfermar o morir a la forma en la que vivimos y al medio ambiente que nos rodea. ¿Cómo lo alteramos al medio ambiente? ¿Y cómo responde el hombre? De una manera bastante, yo diría, incoherente. ¿En qué gasta más? ¿Cuánto culpa tiene esto la salud? Fíjense la incoherencia. Fíjense en qué invierte estilo de vida, 2%. Entonces no es extraño que no tengamos resultados positivos si sigue esta forma tendenciosa de que todo lo que tiene que hacer el sistema de salud es no corregir los principales factores que ya fueron evaluados. Cómo vivimos y cómo está nuestro medio que nos rodea, del cual nosotros tenemos gran responsabilidad, porque el único animal que daña su propio medio ambiente es el ser humano. Otro, busquen la especie que sea, no va a depredar para morirse, ni loco. No le calienta. Y por eso estamos como estamos, y por eso hay muchas patologías que dependen de esas alteraciones que se han provocado, sean agudas o sean crónicas. Fíjense el contraste entre ambas cosas, lo que se sabe y cómo actuamos. El otro elemento que puede la salud es definir ambiente. Y ambiente obviamente es el entorno que me rodea, en donde mi biología humana, mi forma de vivir se desempeña. Por tanto, lo que se haga a favor o contra del medio ambiente va a tener un impacto en el entorno saludable. También lo decía vos en el año 36, como lo dijo, son parte de nuestra vida social. Y hay parte de la necesidad de que utilizar las herramientas de la promoción a través de la educación para demostrar qué cosas son las malas, qué cosas son las buenas, pero tampoco alcanza con estas dos cosas. Y hay que sumar el cambio de actitud, el cambio de las cosas que favorecen al humano. No alcanza con decirle a la persona, mira, esto está mal, esto está bien. Yo demostrar, tenés que hacer esto, propositivo, pero tiene que haber entornos saludables que construyan también modelos saludables. Si no los hay, vamos a estar dando, como decimos en mi pueblo, en dulce de leche, siempre en aceite que nunca vamos a hacer. Esto con respecto a ambiente. Con lo que respecta a salud ambiental, es un término que se formalizó a partir de la década de los 80
en nuestra área médica y habla de un concepto que reúne generalidades y hace que se planteen ideas, paradigmas y acciones que tienen que ver con los problemas derivados o asociados al medio ambiente. Les recuerdo, esta materia por ahí se va a dedicar a los elementos naturales, pero aquí el medio ambiente también lo forma las acciones que hace el hombre con respecto a otras enfermedades. Por ejemplo, la acción temeraria de, por ejemplo, comparar una actitud descuidadosa, por ejemplo, de promiscuidad, que se le llama sexual, para tener mayor riesgo de enfermedad de transmisión sexual o VIH mismo. Esto me hace recordar cuando recién aprendíamos del VIH en los 90, un profesor dijo, habló de la promiscuidad. Y una alumna, que el tipo era bien machote, la canchoreaba, le preguntó, ¿qué es el promiscuo? El tipo canchoreo le dijo, tenés más pareja que yo. Era un atorrante lindo el hombre, pero bueno, era parte de decir, el medio ambiente no es solo eso, pero bueno, es variado. Además, como digo aquí, la evaluación de los componentes del ambiente que se llaman calidad medioambiental son los que nos permiten tomar decisiones de acuerdo, como dice aquí, mayor o menormente, a qué riesgo tenemos de enfermedad. Si hay un medio ambiente equilibrado, yo tomaré acciones mínimas para corregir lo mínimo que encuentro. Ahora, como vamos a ver un concepto que se llama magnitud, nos vamos a dar cuenta que vamos a medir esos problemas y le vamos a dar una respuesta de acuerdo a la necesidad. Entendiendo que, como reitero muchas veces, hay factores sociales, culturales, económicos, políticos y otros que intervienen en la naturaleza del fenómeno salud o enfermedad. Esta carta, que se llama Carta de Sofía, no es porque la haya escrito una mujer, sino porque se escribió en Bulgaria. Sofía es la capital de Bulgaria. Aunque el término viene de sabio, sabiduría, ha sido casualmente el nombre más elegido en España en el año 2025. Sofía, habla que son todos aquellos aspectos de la salud humana, incluyendo la forma en la que vivimos, que están determinados por todos factores que ya la mayoría conoce porque hemos definido la tríada biológica de la enfermedad, ¿no? ¿Se acuerdan? Gente, fuente, medio ambiente. Epidemiología, persona, lugar y tiempo, ¿cierto? Entonces, esto relacionado al efecto de la salud es lo que explica y lo que es salud mental. Se definió o lo certificó la OMS en los años 90. No es muy nuevo, pero tampoco muy viejo, como todo lo que tiene que ver con salud poblacional. Recuerden que la salud pública, la salud poblacional se termina de formalizar a partir de los años 50 para adelante o 40 y tanto después de la Segunda Guerra Mundial. Antes era lo que había, la plata que tenías y cómo resolver el problema. Con la salvedad de que el medio ambiente no estaba tan dañado como estaba y nuestro estilo de vida no estaba tan bombardeado por tantas cosas como las que tenemos ahora, que son celulares, basura y un montón de cosas. Y fíjense la palabra que les vengo siempre diciendo, que cuando hablamos de salud poblacional, controlar, no es curar. Corregir, controlar, evitar que este medio ambiente potencialmente dañino le provoque enfermos. Entonces, en resumen, podríamos decir que la salud va a depender de una interacción entre tres tipos de, llamémoslo, ambiente. El ambiente físico-químico es el que nosotros vamos a más explotar en esta materia, sin descartar que exista todo el que genera la actividad humana, socioeconómica, y además algo que ustedes y yo aprendimos en la escuela médica, que es lo biológico, que son los bichos, lo que rodea y conforma el medio ambiente que esté vivo. ¿Ok? Entonces, ambiente físico-químico, ambiente biológico, ambiente social. Todo lo que identificamos como potencialmente dañino le vamos a llamar problema. Ese problema, que está conectado a salud y ambiente,
se ha aplicado en nuestra área, en nuestra región. La región para la educación somos América Latina y Caribe, hasta la frontera con Estados Unidos. O sea que somos un solo continente, pero acá pareciéramos que fuéramos dos. Y el tema era reconocer qué problemas están referidos a lo que se conoce como saneamiento o el estudio de los componentes del medio ambiente con respecto a la salud humana. Entonces, ¿qué es el ambiente? El ambiente, obviamente, es el resultado de una actividad ida y vuelta recíproca entre nosotros y la naturaleza en un modelo de espacio-tiempo. No solo un lugar. Por eso, no solo lugar-tiempo. Esto no se aleja de la epidemiología. Se da como una materia aparte, pero es parte de ella. ¿Okay? Que además, fíjense la definición, lo que me dice, no tiene un valor único, es dinámico. Porque el ambiente se construye y se genera a lo largo de un periodo de la vida del hombre, vida individual, vida histórica, desde lo más primitivo a lo actual, y en donde evidentemente se van haciendo ajustes, modificaciones o alteraciones. La síntesis de todo ello se le llama ambiente. Habíamos mencionado en la lámina un ambiente físico-químico, uno biológico, uno, en este caso, psicosocial, que son factores. ¿Qué es un factor? Todo aquel que tenga alguna relación de probabilidad o causalidad con un efecto. Lo físico-químico lo vamos a analizar en esta materia más preponderantemente. El resto, bastante en epidemiología, otra contraparte en salud ocupacional y así sucesivamente. O sea, no hay necesidad por el tamaño y tiempo de la materia de poder ocupar, no hay necesidad, pero no hay el tiempo para poder ocupar todo eso en un semestre. Entonces, se reparten en algunas otras materias. El aire, vamos a ver después como las partículas PM2.5, cuando se analiza la calidad del aire, por ejemplo, me permite ver cuando las condiciones no están dadas, se habla de contaminación atmosférica o contaminaciones de lugares. Se habla también del elemento filtro para las radiaciones UV, como la capa de ozono, o se habla de lo que se conoce como efecto invernadero, porque es como lo que sucedería en los espacios donde uno tiene plantas y todo, se habla de lo que se llama invernadero. ¿Por qué? Bueno, ese efecto generado por gases producidos por nuestro espacio vital, dióxido de carbono, metano por la combustión o eliminación o pérdida de, ¿cómo se llama? Destrucción de materia orgánica, butano, metano, sale de ahí, y otros gases, genera un efecto de calor en el microambiente, lo que altera nuestra biosfera y nuestro comportamiento humano. Dicho de esta manera, lo que nos rodea, todo lo que se va botando en el medio ambiente, que nosotros evidentemente no lo vemos, a veces lo olemos, otras veces no. No se percibe ni se huele ni nada, eso es lo peor de todo, para muchas cosas. Hay que entender que el mundo está en problemas. Hablamos mucho, se han hecho reuniones, hay compromiso de Kioto, después vendrá el de dónde será Río, lo que sea. Pero los cambios o lo que se promete o no se cumple va muy lento. Lo que sí les puedo decir, que los lugares donde mejor se aplica, mejor salud tienen. Qué casualidad, ¿no? Donde vos vas a ver países como los nórdicos, los noruegos, los finlandeses, los dinamarqueses, los suecos, que tienen un estilo de vida que son muy cuidadores de la cultura. Tienen problemas diferentes de salud, tienen, no tantos como los que tienen los muy industrializados. Pero no es extraño de ver que las enfermedades raras tengan que ver con todo esto. El agua, vital elemento, un problema básico. La mayor parte del agua es salada, o sea, no potable. Solo el 3% del agua mundial que cada enero se puede tomar sin tener problemas. Y a
sería que esté contaminada, sino que falte. Hay personas que mueren de sed y de hambre, más o menos 1,5 millones al año. Uno dice, ¿será? Vayan al África. Y es una peor estructura que hay. Y además de todo, lo que se le echa al agua, metales pesados, bromo, mercurio, y otros que quedan de la industria minera, por ejemplo, de la fase industrial, plaguicidas, por el lavado de las tierras, después de que se fumigan, se lavan las plantas y va a la napa, a las capas freáticas, hidrocarburos, polisílicos, plástico, etc. Contaminación biológica. Bueno, también tiene que ver un poco con la manipulación de elementos contaminados que se mezclan con el agua y hacen que perdure un problema, no solo porque no está vivo, sino por lo que está vivo. Finalmente, lo que les dije antes, la falta, lo que no haya. No sé si sabrán que nosotros tenemos aquí una fuente de agua única en Santa Cruz, que son los acuíferos. O sea, no se purifica el agua, se procesa pero sacada de tierra. No se saca ni de la lluvia, ni del río, ni nada. Se saca de pozos grandes que alimentan, vertientes que alimentan un elemento de potabilización básico y va al consumo humano, ¿verdad? Pero no se recupera la usada, no se reprocesa. Por eso la gran discusión que hubo hace un par de años con un grupo de urbanizaciones que están pasando un globo por uno por ahí, en las que querían construir cosas y ahí abajo están los acuíferos. Los acuíferos son las fuentes de aguas subterráneas que nos dan de beber a nosotros. Entonces, ¿qué había? Hay una ley, una normativa, que en ese territorio vos no podés hacer nada. Por ejemplo, porque es una fuente de bienestar y debería estar en tutela del Estado. ¿Qué pasó? Y algún lindo malanda empezó a venir algún terreno y después escasez. Hay varias ciudades que trabajan con agua prestada de buque estanque. Una está igual, una isla que se la llama China Insular, por ser isla, está en disputa con Hong Kong. La otra es Ciudad del Cabo, por ejemplo, Sudáfrica, que necesita cada tanto un barco que en vez de traer gas u otra cosa, que un tanque trae agua. Porque no la tienen o porque no la pueden procesar. Se queden una idea de que la escasez. No sé si alguno se habrá preguntado, si fue alguno un crucero, yo no puedo ser un amigo, ¿no? Pero lo he visto, lo he tocado, lo he visto hablando, que salen al mar varios días hasta meses. Pienso que todos nos pensarán que llevan las botellas de agua vital, le guardan en la bodega para servir a todo. O los barcos de guerra, que salen a flotar meses, tienen cocina, y le dan agua de tomar y se bañan los soldados, ¿verdad? ¿Ustedes creen que el agua la sacan de una fuente cuando ponen en el puerto, cargan el tanque y se van? No, chupan el agua de la mar, la purifican, la desalinizan. Desalinizar sale más caro que un litro de petróleo. Bueno, si ustedes ven la cuenta, ¿cuánto vale un litro de agua? 8 o 10 pesos, ¿verdad? Cuando sale el combustible, 6 o 7 pesos. El agua es más cara. Si vos me pones a pensar que tengo plata, tengo plata por el concepto de no. Y meternos, ¿quién necesita agua? Todos. 100% de la gente. Esto es un valor que hay que considerar. Entonces, ¿qué pasa? Sumémosle a los elementos contaminantes, estos son plásticos en una cosa. El suelo, que también lo vamos a ver cuando nosotros cultivamos, tiene dos formas de deterioro. Por un lado, la erosión humana o la erosión por el medio ambiente, la otra, el deterioro químico por la contaminación, y la otra que tenga algún patógeno. Cultivos a los que se le echa plaguicida o otras sustancias para hacerlos más productivos son un ejemplo. Y finalmente también hay que charlar de lo que nosotros creamos todos los días y que ustedes seguramente ven, hijito, sacame la
complicaciones. Ahora hay, por suerte, en Santa Cruz una que me solucionó un problema. Que era, ¿qué pasa si mi impresora que no funciona más, dónde la tiro? Y la mayoría la echaba a la basura y se le iba al botadero principal. Y ahora empezó una emprendedora a tener una empresa que acá está en el parque, en Guardia, un parque industrial latinoamericano, que recolecta todas esas cosas, las descompone, que hará, no sé, pero rescata elementos electrónicos, para que sepa. Hay una empresa mundial, por lo menos una, en Bolivia lo está haciendo. Está retirando. En el alto creo que no. El tema de la basura es una cosa dramática, porque no es fácil sacar la bolsa, porque ¿sabe a dónde va? Si va en un camión, se presiona, llega el camión, la tira en un lugar, hay un olor raro feo y se vuelve. Esto no hay problema cuando es un lugar chico, pero con un lugar como Santa Cruz, como una mega ciudad, tenés que saber qué vas a hacer con la basura, porque muchas de estas cosas no se disuelven en días, sino tardan un siglo. La botella PET, si vos la dejas más de 100 años para disolverse. Ahora dicen que han encontrado unas bacterias que se ponen en plástico, pero son soluciones a medida porque no vamos a resolver el problema. Primero hay que separar las cosas, para poder ver lo orgánico puede utilizarse, porque se descompone y se vuelve naturaleza, ¿cierto? Pero lo inorgánico es el problema de contaminación. Esta imagen pensé que no la iba a ver en Bolivia, pero la he visto. No sé si alguno, hay alguien acá del Beni, cuando vos entras con el nivel de la máquina para la montaña, y está el Chanel número 7, ¿no? Y los pájaros también dando vueltas, ¿cierto? Los huchas, ¿no? Y hay también los huchas humanos, no van a creer. Hay mucha gente que va a buscar desperdicio por lo que sea convencional. Sea comida o sea lo que sea. Es dramático ver en ningún lugar de otro. Hay contaminación, hay mal. Clima. El otro efecto indirecto del cambio climático, al cual le sumamos todos los efectos que pueden afectar la salud humana. Un elemento asociado a lo que es aire, atmósfera, ruido, radiación y otras que pudieran ser interpretadas por desastres naturales o contaminación accidental, como un accidente de un oleoducto o lo que sea. Lo biológico, lo que seguramente ustedes saben mucho más que yo, ahora porque pasamos microparásitos anterior años, ¿no? Y es para lo que la mayoría siente que en medicina le es más cómodo entender esto, lo biológico. No hay cáncer. Lo social, qué hacemos, qué hace el hombre, qué actividad tiene, qué impacto puede tener, parte de lo medioambiental, sí. La actividad humana, la polución, la contaminación, esto es un efecto muy común en macrociudades y el efecto demográfico de esto deriva de un concepto que se llama urbanización. Que es la urbanización, la acumulación de seres humanos en localizaciones únicas donde el espacio en referencia a la cantidad de individuos muy apretados, hacinados. Eso es el efecto de urbanizar. No solamente eso, urbanizar significa dejar de estar en un lugar para ir a la ciudad. Entonces antes, este país estaba más ruralizado que urbanizado. Pero en estos 26 años que tiene este siglo, logró lo mismo que otros países, que la mayoría viva en ciudad. Y esto tiene un impacto, sí, claro que lo tiene, porque genera no solo construcción y altera el medio ambiente, sino que genera polución, basura, ruido, etc. Entonces, el efecto del urbanismo son el ruido, la polución ambiental del aire, ¿no? La basura, la emisión de gases de efecto invernadero. ¿No? ¿Saben cómo podemos lograr un efecto invernadero aquí? Apago el aire, respiramos todo, vuelvo a esto, y no tomamos el
calor, tenemos mucho dióxido de carbono, ¿verdad? Se puede hacer un efecto invernadero tranquilamente. Y esto me lleva, una vez que tengo claro lo que es ambiente, salud, dice, bueno, peligro ambiental. Peligro ambiental va asociado a una palabra que se llama potencialidad. Algo que potencialmente puede cambiar o puede dañar. Cuando verifico que existe ese potencial, paso a medir el riesgo, que es la probabilidad, que es diferente a potencialidad. Acá no estoy seguro y acá le doy un valor numérico. ¿Cuánto más o cuánto menos puede ser? Después de potencial es riesgoso. ¿Ok? Una potencialidad y otra probabilidad. A partir de entender el peligro ambiental con estas dos características, nos vamos a mover con el modelo de matrices. El modelo de matrices se le adjudica por el efecto potencial dañino, nocivo en dañar. ¿Ok? Y nos vamos a basar en las matrices más grandes que tenemos en el medio ambiente, que es lo que ya hemos dicho: agua, aire, agua, suelo, tierra y los alimentos. Es lo que más vamos a charlar aquí. Estas matrices van a transformarse en una fuerza, van a generar cambios que van a provocar un mecanismo que nos puede enfermar. Esto está en el manual de conflictos ambientales de los países. Estos potenciales que tienen riesgo, peligro ambientales, se pueden diferenciar en dos categorías: los tradicionales y los modernos. Lo tradicional está más ligado a la condición humana, por ejemplo, lo pobre, a cómo estoy. Y lo moderno está más asociado al impacto de la actividad humana. Se asocian al desarrollo, a lo que hace el hombre. Este está con respecto a cómo estoy desarrollado, como mi estatus, y esta cómo me muevo y qué es lo que hago. ¿Queda claro? Por ello, los tradicionales son los que más rápidamente se forman, porque voy a identificar esa variable rápidamente. Esta requiere un proceso que es la asociación de la acción con el efecto, desarrollo. Entonces, estos, lógicamente, a diferencia de los tradicionales, van a tardar más tiempo. El efecto es más tardío. Este es precoz, este es más largo. Esa es la gran diferencia. Esto depende del estatus, esto depende de la actividad. Estos son más precoces, estos son más largos. Algunos ejemplos de lo tradicional. ¿Ven? Falta de acceso al agua, o sea, desarrollo, no estoy parado, contaminación de alimentos, contaminación del aire, sistemas insuficientes. ¿Cómo está la fotografía? Así. Eso es tradicional. ¿Okay? Más tradicionales, riesgos laborales, catástrofes, vectores, son parte de los problemas tradicionales. Ahora, cuando esto no alcanzó para explicar las condiciones de riesgo ambiental, pasamos a lo moderno. Contaminación del agua por culpa de la actividad humana. Industria, comercio, contaminación del aire por los vehículos. ¿Se entiende? Depende del acto o desarrollo humano. Riesgos químicos, residuos peligrosos que generamos cotidianamente. Esto se lo llama problemas, por ejemplo, problemas modernos. Y existe una manera, un conjunto de pasos sistemáticos para enfocar esto desde el punto de vista multidisciplinario y multisectorial. En salud requiere que, como nosotros no tenemos la única verdad y no toda la información, que el trabajo sea a través de muchas personas y varios sectores de la gestión del Estado. ¿No? O sea, salud no puede arreglar ciertas condiciones, puede verificar una causa, puede atender el problema, puede tratar de contrarrestar el problema humano, pero no puede dar falta de vivienda, pobreza, etc. Por eso necesita ser multidisciplinario, muchos profesionales, multisectorial, varios sectores. ¿Cómo lo hace? Bueno, aplicando el modelo bajo 3 dimensiones: el biofísico, el sociocultural y el económico. Y bajo esas 3 líneas utilizo un modelo que dice FPPA, que significa estas letras
la inicial de cada una de estas palabras mencionada por Corbalán en el año 97 y ya adoptada por la OPS-OMS a partir de este siglo. Que tiene que ver con el modelo de fuerzas motrices. ¿Qué es cada una de estas cosas? Bueno, primero la F, fuerza, después presión, estado de posición. Van a ver que tiene una lógica metodológica. La fuerza motriz tiene que ver con un conjunto de factores que ya lo hemos mencionado, que generan lo que llaman presión, por eso fuerza de presión sobre el medio ambiente. Era algo que lo presiona el medio ambiente y el medio ambiente se adapta o se acomoda. ¿Qué pasa con ello? Cuando esto se produce y afecta a una comunidad, la P, la presión, quiere decir que existe un problema de lo que hemos descrito antes, potencialmente dañino para el hombre. Esto depende de cómo el hombre trata el medio ambiente o cómo se convive con el medio ambiente. Por eso habla de ocupación o explotación humana. La presión es el resultado de que esta fuerza motriz se haga visible o impacte. Hay cosas que no va a evitar. Servicio, turismo, explotación energética, agricultura. Pero como respuesta a estas presiones se genera un estatus medioambiental. La primera E, estado. ¿Estado de qué? De un ambiente que ya sufre modificaciones. Estas modificaciones llamadas estado no es otra cosa que la medición, por las veces que sucede, frecuencia y tamaño, la magnitud de ese peligro identificado previamente como fuerza y como presión, que va generando la análisis. ¿Existe potencial? Sí. Perfecto. ¿Hay presión? Sí. ¿Y cómo es esa presión? Ahí la tenés. Mido el estatus de la medio ambiente. ¿Cómo? Mido cuántas veces se produce frecuencia y el tamaño de ese problema, magnitud. Muy bien. ¿Cómo lo ejemplifico? Pérdida de hábitat. Bueno, muy pendiente. Un ejemplo de pérdida de hábitat es lo que se conoce como desertificación generada por el hombre. Habrán escuchado, por ejemplo, que uno de los pulmones de la humanidad lo tenemos cerca, en el Amazonas, ¿cierto? Pero como consecuencia de la vida humana, la tala, la búsqueda de oro y otros elementos naturales, esa naturaleza que es desmontada, no se la repone de ninguna manera y genera el efecto de desertificación. Se hace decir. Pérdida de hábitat en ese caso. O por ejemplo, el calentamiento del agua que ocurre en las aguas donde está una fauna muy importante, que son los peces, etc. El calentamiento genera un cambio de estatus y la mortandad y la poca natalidad que tienen muchos seres vivientes, también es importante. Como así también la contaminación aérea del agua, etc. O sea, esto, el estatus, es certificar algo mediante la frecuencia y la magnitud. A partir de que entiendo el estado de la magnitud, paso a la E, que es la exposición. Si yo sé que hay factores que pueden estar en contacto con uno, pueden mediarlo, ya lo verifiqué, lo que hago es ver, oye, ¿y esto qué contacto tiene con los seres vivos y nosotros? ¿Qué pueden hacer? Yo ya lo medí. Esta medición en este territorio, ¿le pega a la persona donde cae? ¿Sí o no? Sí. Ok. Pero fíjense, la exposición no es consecuencia automática de que existe un peligro. Lo aclaro con negrita. Sino que ocurre por diferentes eventos y circunstancias. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tiene que darse la conjunción de que el ser humano, de que haya el efecto y que en el tiempo necesario estén expuestos. Es como van a aprender conmigo en el biología la exposición. No puedo explicar algo causa-efecto sin que estoy expuesto. No hay nexo, no hay
la coherencia, un día hablar por quién. Entonces, aquí, lo que ya vengo midiendo, donde evalúo esa magnitud relacionada con la exposición, interacción y exposición. Lo que después llamaremos en nuestro análisis en la segunda competencia fuente tóxica, ruta de toxicidad, tipo de contaminación o tipo de toxicidad. Después de ello tenemos una tercera E, que es la de los efectos. Bueno, toda esta interacción, ¿hace o no te hace daño? Ya comprobé que existe, sé que tiene un tamaño, comprobé que interactúa. Interactúa, ¿y qué hace algo? Sí, mirá, después de que estoy expuesto, te hizo este problema. Consecuencia de la exposición, el efecto. ¿Qué me hizo? Hay que ver, de acuerdo a dónde está, intensidad de lugar y exposición, cuántas personas son afectadas. Grupo afectado o grupo potencialmente afectado, porque también la epidemiología permite identificar grupos vulnerables. No sé si, bueno, ustedes quizás no lo recuerden, pero nosotros actualmente se monta la basura en Santa Cruz, por ejemplo, en un lugar que ustedes no es el mismo que hace, uno llamado Normandía. Normandía, curioso nombre, en la costa francesa, donde desembarcaron los soldados el 6 de junio de 1940 y tanto, no importa, se llama Normandía por alguna razón. Era nuestro botadero de basura original de Santa Cruz. El problema es que se llenó. Pero no se modificaba la situación de que estuviera lleno. ¿Saben por qué se movió? Porque un conjunto de individuos que vivían muy cerca, empezó a enfermarse y a pedir, oiga, hay un mal olor. Y la gente, y los técnicos, ¿usted qué hace ahí? Porque al igual que los aeropuertos, las zonas como botadero tienen un anillo de seguridad donde nadie puede vivir ahí cerca porque sabe que es perjudicial. Pero como en Bolivia y en Latinoamérica se puede hacer de todo, resulta que hubo gente que lo piloteó en espacio libre y lo vendió. Y hay gente que compró. Cuando la alcaldía se quiso dar cuenta, era parte de la ciudad urbana. Entonces, la gente dice, yo no me voy a mover, si me das otro lugar donde irme, por ahí me voy. Pero mi hijo tiene problemas respiratorios, tiene diarrea, tiene hongo, a mí se me cae el pelo, a mí se me cae el pelo por toxicidad. Perfecto. Hizo la alcaldía, buscó otro predio y mandó la basura por otro lado, preparándolo supuestamente mejor para recibir todas las desechos de ahí. Si yo conozco el origen, conozco la magnitud, conozco el nivel de explosión y tiempo y conozco el efecto, ¿qué me queda hacer? Lo mismo que pasa cuando ustedes están aprendiendo clínica, ven a un paciente, le preguntan, ¿por qué viene aquí? Me pasa esto y esto. Tienen una presunción, toman pruebas y dan un diagnóstico. Después del diagnóstico que viene, el tratamiento, las acciones. Bueno, si yo no sé lo previo, ¿qué acción voy a tomar? Es lo mismo que pasa con la clínica. ¿Por qué hacer esta acción terapéutica si no sabe lo que tiene el paciente? Hello. Por eso es tan importante que ustedes aprendan a describir y establecer qué es lo que ven para saber qué tienen o de qué se trata. Después vendrá con tiempo también, no se preocupen. La clave es que sean buenos identificadores. Además, aprende no hay tiempo, excepto en algunas situaciones particulares de la vida. Pero lo demás se puede guiar hasta se puede guiar. Porque si no sabes identificar, pasa lo mismo sobre un entero. Resulta que estas acciones, que son la última letrina de acá, tienen que ver con todas las intervenciones que buscan control. Habrá dos tipos de control. Unas que llamaremos acciones remediables porque tienen efecto a corto plazo y otras llamadas de largo plazo porque requieren que yo involucre aspectos de la vida del hombre, como hablamos estilo de vida,
convencer a 10, tengo que convencer al otro 150.000 tipos que tienen el mismo día. Entonces no se logra todo con 2 personas o con 3 personas. Entonces, los efectos a largo plazo requieren enfoques mucho más extensos, pero con la salvedad de que si consigo el éxito, soy efectivo, logro mejor control de la fuerza motriz. Ustedes me dirán, doctor, pero el aire, yo no controlo el aire. Está bien, pero sí puedo controlar algunas variables que calientan el aire o contaminan el aire. Por algo las automotrices están negociando y dicen, el coche eléctrico no tira gas. Fenómeno, ¿no? Genial, todos tenemos eléctrico. Hay quien se puso a averiguar cómo es la fabricación de una batería. ¿Saben el daño ambiental que se necesita para armar una batería? No es solo litio, son otras tierras raras, que no son tierras raras, que se comentan, minerales que se combinan. Y que para ustedes no se que escarbar y dañar tierra y otras cosas. La máquina que la saca trabaja con un motor de explosión, no es eléctrica. Todo lo que se consume para generar batería generaría la misma contaminación que si solamente nos quedáramos con lo que tenemos. Esta es. Y el postre. Cuando la batería me sirve más, ¿dónde miércoles la tiramos? Porque yo, por ejemplo, tengo una botellita de 2 litros de una soda que me tomo y voy tirando la batería y la pila. Y después cuando se llena, ¿dónde corto la pila? ¿Por quién recicla pila? Que tienen ácido, tienen un montón de cosas que potencialmente generan problemas sanitarios. Está claro, el tema es que, como les digo, como son enfermedades no transmisibles la mayoría, tardan tiempo en manifestarse. Y a veces, como no tenemos tanta práctica, tardamos tiempo en diagnosticar. Otro gran problema. Y después, finalmente, cuando lo diagnosticamos, no tenemos todas las herramientas para tratar, sobre todo toxicidades. Entonces, efecto, acción. El modelo que he representado se basa en acciones sobre cada una de las áreas para prevenir el mayor daño. O acciones derivadas de los sectores. Les dije que era multicéntrico y multisectorial, ¿no? Todos estos. En salud ambiental existe lo que conocemos como, además del modelo de fuerzas motrices, un enfoque ecosistémico. Eco viene de ecología, sistema viene de conjunto de elementos que se unen para hacer algo. El enfoque ecosistémico habla, así como aprendemos salud, ¿se acuerdan? Integral, porque es biopsicosocial. Bueno, el enfoque ecosistémico respeta un elemento que se llama holístico. Holístico que significa integral. No ve su partecilla nada. Analiza el todo. Y al analizar el todo, incluido el ser humano, del cual vamos a hacer centro de atención, nos dedicamos a evaluar todo lo que hace el hombre para ver cómo solucionamos este asunto del medio ambiente. Este enfoque ecosistémico hace énfasis en buscar la solución al problema. Busca soluciones a problemas de salud. ¿Pero en qué se va a basar? En que yo voy a tratar de controlar algunas variables que están en el ecosistema que nos rodea. Este enfoque holístico, como hemos dicho, integral, tiene 2 propósitos. Uno, ser humano, ¿no? Centro de atención de todos nosotros, que estamos aquí en medicina. Y 2, ver que además de que este ser humano esté atento a cómo hace su desarrollo, en segundo lugar, ver cómo el ecosistema sano se mantiene, se sustenta. Este enfoque, lo mismo que el anterior, lo mismo que la metodología, respeta el modelo interdisciplinario e intersectorial. ¿Qué es lo que debería demostrar para aquel que es responsable, sobre todo el Estado? Que la solución tenga garantía, que se cumpla
en tiempo y espacio. Resulta que los latinos somos muy buenos para diagnosticar y crear proyectos, pero malos para mantener la palabra. Pues empezamos bien y después un ratito después lo olvidamos. No tenemos constancia. No es que no somos malos o buenos. Eso es lo que nos diferencia de los países desarrollados, no tenemos constancia. Sino porque un profesional acá le va bien en un lugar organizado bonito, va bien. Pero la mayoría hace las cosas bien. Cuidan. La mayoría respeta. Y lo hacen todos los días. Cuando algo no está organizado, tienen el resultado. La búsqueda de soluciones en tiempo y espacio funciona. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Equilibrio, tratar de balancear. Nosotros, la ecología y el bienestar. Tanto de nosotros como del medio ambiente. ¿Okay? Entonces, lo que medimos es la interacción del hombre hacia el modelo de salud. ¿Cómo era tradicionalmente? Bueno, se analizaba cada aspecto de manera individual. ¿Cómo se evoluciona el ecosistémico? Involucrar la salud como un eje de los tres elementos: ambiente, economía y comunidad. Esto me lleva a que yo pueda buscar hechos con los cuales uno se basa, siempre uno habla por evidencia, ¿cierto? De que algo me está dañando. Aquí tiene una dirección donde pueden buscar los temas determinantes o asociados a eso. ¿Qué es lo que hemos visto en esta sesión? Primero definir salud, que lo conocen, después definir ambiente, después venimos de salud ambiental. Y por último, hemos establecido la metodología que se aplica a salud, con San Motrices, para medir los daños en salud. ¿Qué es lo que viene hacia el futuro? Bueno, ver que una de las estrategias planteadas desde el 2006, en la próxima clase, y posteriormente ver qué características podrían ser interesantes en la manera o los enfoques de estudio que se pueden aplicar para que con esta primera competencia, que es lo que va a terminar finalizando el parcial, podamos después enfocarla a agua, cielo, tierra y alimentos. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Este material ya está subido al LMS.